para mujeres y le damos gracias al Señor por este tiempo que nos va a permitir. Una de las cosas que el pastor nos pidió a Carlos y a mí, tanto como la prédica del día de hoy, que fue para el discipulado, lo que es el discipulado, y él está dando la clase de los hombres también para discipulado, y nosotras como mujeres vamos a estar viendo todos los cristianos o todas nosotras las cristianas, que está enfocado a nosotras esta clase, debemos ser discipuladoras, nos debemos de recibir discipulado y a la vez que discipular a otros. Así que vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos todo honor y gloria, te damos la gracia, mi Madre. Gracias por este tiempo tan hermoso en que podemos leer tu palabra, podemos aprender unas a otras, podemos edificarnos, Señor. Perdona mis faltas y pecados, y yo te pido por mí que te quites a tu sierva, te pongas tú, que seas con cada una de mis hermanas, así como has trabajado en mi corazón, mientras también preparaba, Señor, la clase, también así seas con mis hermanas. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, solas no podemos, Padre. Gracias, Señor, danos sabiduría, como dice Santiago, que pidamos sabiduría y que tú nos la das en abundancia y sin reproche, Padre. Así que te pedimos sabiduría para este tiempo en que nosotras estaremos leyendo tu palabra, asimilando y siendo objeto de que podamos entender las riquezas que tú tienes preparadas para nosotros cuando obedecemos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermana, vamos a dar una pequeña introducción de lo que nosotras, como hijas del Señor, necesitamos ser discipuladas y también, ¿qué? Discipular a otro. Y eso es continuo. Eso no termina hasta que nosotros pasemos a la presencia del Señor. Entonces, Juan 15:1 nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es, ¿qué? El labrador. Entonces aquí podemos ver cómo Cristo es la vid. ¿Cuántas han visto un viñedo o donde nace la uva? Yo tuve la oportunidad de, muy pequeña, y eso se me quedó aquí, ¿no? Cosas del Señor que después va a usar, ¿no? Y era en una finca donde tenían sembrío de uva, y cómo está el árbol principal, ¿no es cierto? Y cómo se va regando, porque es una enredadera. Cómo tienen que colocar palos así para que ella se vaya enredando, ¿no es cierto? Y cómo todas esas enredaderas que sigue una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, se sigue alimentando una y de otro. Bueno, entonces por eso se hace semejanza a eso. Entonces podemos ver cómo Cristo es la vid y Dios es el labrador, que cuida las ramas para que den fruto, ¿ok? Las ramas son todas las que afirman todos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como Salvador personal, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos los seguidores de Cristo y somos las ramas las ramas fructíferas. Son los verdaderos creyentes. Mediante su unión viviente con Cristo llevamos mucho fruto tenemos que dar, porque es lo que el Señor nos dice en su palabra. Las que no tienen fruto son aquellas que se apartan de Cristo después de haber hecho un compromiso superficial. Ve que mucha gente o está en la iglesia, cree que es cristiana, como predicaba mi esposo esta mañana, de que si usted está en estos pecados, como la hechicería, todo esto que nos dice Gálatas, los celos, la contienda, las divisiones, usted cree que es cristiano, pero si usted es un hábito vivir eso, usted no es cristiano. Dice, porque no heredarán el cielo del Señor. No es que van a perder la salvación, no perdemos la salvación, pero no vamos a heredarlo porque no es cristiana la persona. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, que los que no tienen fruto son aquellos que se apartan de Cristo, o sea, nunca fueron después de haber hecho un compromiso superficial y están separadas de la vida. Los seguidores improductivos no sirven para nada, por eso son cortados y desechados. Una persona puede decir por emoción, sí, hice una oración, ¿no? O muchas veces he visto personas que se llegan a bautizar. Sin embargo, usted ve que se van de la iglesia. O quizá permanecen tiempo ahí sentados y ni les ves cambios de vida, ni lógicamente no van a dar fruto tampoco porque no tienen al Señor. Esto significa que el crecimiento cristiano se produce porque Dios lo hace posible. Es el Espíritu de Dios que hace posible nuestro crecimiento a través de su palabra, como la tenemos aquí, toda su palabra, a la cual nosotros tenemos que leerla, meditar, orar, para nosotros poder crecer con el poder del Espíritu Santo.
que mora en los creyentes. Por ejemplo, si esta Biblia la ve una persona inconversa, por eso dicen, yo no entiendo la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto se trata no de algo que no es espiritual, esto se trata de algo espiritual. Los creyentes, los que hemos decidido por Cristo, los que no nos hemos arrepentido, los que mora el Espíritu Santo de nuestro corazón, es que abrimos la palabra, leemos la palabra, meditamos, porque es el Espíritu Santo quien nos hace entender la palabra. Y ojo con esto, también ha habido casos, una persona puede ir a un seminario y tener conocimiento aquí, pero si esa persona no es un verdadero creyente, no va a haber transformación de vida. Simplemente va a haber, ¿qué? Conceptos, que es muy diferente. Entonces, también que las dos actividades fundamentales del ministerio cristiano, ¿cuáles son? Todo cristiano debemos de ¿qué? Proclamar, dar a conocer ¿qué? La palabra del Señor y la oración. Pedir a Dios que derrame su espíritu para que esa palabra sea eficaz en los corazones de las personas. Entonces, cuando nosotros discipulamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que proclamar? No nuestras ideas, no nuestros conceptos, nosotros debemos de proclamar ¿qué? La palabra de Dios y orar para que el Espíritu de Dios nos ayude a que sea eficaz en esos corazones en que nosotros también estamos discipulando, aún en nosotros que estamos siendo discipulados. Como decía al principio, nosotros tenemos que ser discipulados y tenemos que discipular a otros. Siempre, eso es algo, un mandato para todo creyente. Ahora, la situación aparece cuando ya estamos en la iglesia y que son fundamentales. Podríamos hacer preguntas. Somos miembros de una iglesia, ¿ok? Ya hemos creído en Jesucristo como Salvador personal, nos hemos bautizado, estamos dentro de una iglesia. Entonces, podríamos hacernos varias preguntas. Una podría ser, ¿cuál debería ser nuestro concepto de ministerio para cada creyente en contraste con el ministerio del pastor, de líderes, maestros, misioneros? Quizá usted alguna vez se ha hecho esa pregunta, yo estoy aquí, pero este es el pastor, estos son los ancianos, este es el líder, las líderes mujeres, los líderes de jóvenes. Pero ¿cuál es el concepto de ministerio? O otra pregunta podría ser, ¿cuál es el ministerio de todos los cristianos y de los pocos que tienen un nombre específico? Porque aquí hay un ¿qué? El pastor Gerson es el pastor aquí preparando otros líderes para que puedan crecer, igual que hay líderes mujeres y así, como se va constituyendo, ¿no es cierto? Pero no todos tienen el llamado para ser pastor, ¿ok? Por eso la palabra es muy clara en eso, que luego lo vamos a ver. En Juan 1:1-8, que lo vamos a leer, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él es quien es la vida misma. Nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos, lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente en nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Entonces, esta pregunta se hace cuando uno, por ejemplo, personalmente, y sé que hay algunas aquí que no han nacido en un hogar cristiano, que vinimos a la adultez fue cuando vinimos a una iglesia cristiana y comenzamos a ver lo que era un pastor, lo que eran los ancianos, lo que era una iglesia, lo que eran líderes, ¿no es cierto? Y nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿y qué pitos toco yo allí entonces? ¿No? Mientras voy creciendo en el Señor. Entonces, como estas dos preguntas anteriores, preguntarnos, mira, hay pastores, hay esto, pero ¿en qué sentido
nosotros como cristianos estamos en eso. Entonces es muy importante que podríamos hacer, ¿quién se ocupa realmente de cultivar la vida? Esa pregunta generalmente, cuando uno viene al cristianismo adulto, uno se fija, es el pastor el que tiene que enseñarle a todo el mundo, ¿sí o no? O es la líder que tiene la misma, o la esposa del pastor, es la que tiene que tener el ministerio y todo eso. Esta tarea es solamente de misioneros, o de líderes, o de pastores, y así crecer el ministerio por medio de la palabra del Señor. A veces nos pudiéramos preguntar eso. O en una contribución de todos de ayudar a mantener y formar y fortalecer el enredado. Esa es otra pregunta. ¿Es algo que nos pertenece a todos? Para que todos seamos partes. ¿Tienen todos los cristianos la responsabilidad de cultivar la vid? ¿De cultivar todas estas ramitas? Entonces, estas no son preguntas sencillas de contestar, hermanas. Y a lo largo de la historia del cristianismo, y les recomiendo, hay un libro muy bueno de Justo González, un cubano, que es la historia, se llama así, Historia del Cristianismo. ¿Cómo será que ahora está en inglés y lo están usando los buenos seminarios también para estudiar? Porque es muy bueno que nosotros estudiemos la historia del cristianismo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue lo que pasó antes? Porque así no nos hacemos horrores también de las cosas que vemos ahora. Es que eso ha pasado y seguirá pasando. Entonces es bueno que nosotros también nos estudiemos y miremos la historia del cristianismo. Entonces, no son preguntas sencillas y a lo largo de la historia del cristianismo se han visto diferentes respuestas. Este opina esto, nomás debe haber un solo pastor, no debe haber más pastores, o sí muchos pastores, o con concilio, muchas respuestas. Algunos se han centrado en cosas en que la congregación solamente es espectadora y solamente el pastor es el que dirige y solamente el pastor puede enseñar, y otros al extremo que llegan a abolir el pastor. ¿Ok? Entonces, pero nosotros, lo más importante es que pueden haber todo ese mundo de conceptos, ideas del hombre, pero nosotros tenemos que ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿qué dice la Biblia al respecto de eso? ¿Qué dice la Biblia al respecto de eso? Vamos a ver varios puntos y vamos a ver con el tiempito que nos rinda para poderlo, 4 puntos donde nosotros vamos a estar viendo cómo nos habla la Biblia sobre el discipulado. ¿En qué consiste? En que todos somos parte de esta vida, de alimentarnos, ¿qué? Unos a otros. Aunque cada uno estemos en un lugar diferente. En un momento, yo en un momento me tengo que sentar y ser, ¿qué? Discipulada. En otro momento yo estoy aquí y soy discipuladora. Estoy discipulando a otro. Y cada una tenemos que ser eso. Aprender, ¿y qué? Y dar lo aprendido, enseñar. Entonces la primera parte, el llamamiento al discipulado es lo mismo para todos. O sea, el llamamiento al discipulado es para pastores, para líderes y para cada uno de los creyentes del Señor, sin importar el liderazgo que el Señor le haya puesto, ni los dones que el Señor le haya puesto. Es para todo el mundo. Entonces vamos a Mateo 8, 34, 35 y lo vamos a leer. Y llamando a la multitud y a sus discípulos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gracias, hermano. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Fíjense aquí que esto no está diciendo para el pastor, no está diciendo para el líder, no está diciendo para el evangelista, no está diciendo para el misionero que va a otro país. No, está diciendo para todos. Marcos 8, 34, 35 nos lo dice, que el llamado a la multitud de sus discípulos les dijo: si alguno quiere poder, niéguese a sí mismo. Entonces a todos nos está diciendo que nos neguemos a sí mismo y que le sigamos. Entonces aquí muy claramente la Biblia nos dice que Jesús no tiene dos clases de discípulos, es uno solo. Que todos somos ¿qué? Sus discípulos, sin importar los dones y talentos y el llamado que nos haya dado. Los que dejan atrás sus vidas para servirles y los que no lo hacen. Entonces vamos en dos sentidos. Yo un día estuve en una iglesia cuando conocí al Señor. Mi esposo tenía su trabajo secular y yo estaba con mis niños en la casa.
y servíamos dentro de la iglesia. Fuimos discipulados y a la vez discipulábamos. Pero un día el Señor, ¿qué? Nos dijo que dejen todo y los quiero tiempo completo en la obra del Señor. Pero un día también fuimos así. Hay otros que permanecen así por siempre, porque eso es algo que le toca al Señor, no nos toca a nosotros. Simplemente a nosotros nos toca responder a lo que el Señor dice, pero no significa que haya dos estilos de discipulado. Ah, no, es que solamente lo deben de hacer aquellos que lo han dejado todo y los llamó tiempo completo. No, a todos. Mientras nosotros estuvimos en nuestra iglesia, nosotros éramos discipulados y discipulábamos. Ya cuando el Señor nos llamó, seguimos haciendo lo mismo. Pero no es que el Señor haya dicho que tenemos dos clases de discípulos. Somos lo mismo. Vemos pastores a tiempo completo y misioneros. No hay dos clases de discípulos. Mateo 10, 32 al 33 nos dice: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Hermanas, el llamado a nosotras ser discípulas es un llamado de confesar nuestra lealtad a Jesús ante un mundo hostil, a servirle a Él, a su misión, cueste lo que nos cueste. Que si estamos me ha pasado, bueno, con familias inconversas, en el trabajo, yo lo viví también, o en el trabajo Carlos, o en el estudio cuando estudiábamos una cosa que no era eclesiástica y no secular, o él está en una universidad, en un trabajo, nosotros nos van a mirar mal, hermanas, pero nosotros debemos de ¿qué? Hablar de Cristo, de hablar con nuestra vida también, nuestra forma esa es una forma de discipular, de vivir en un mundo hostil, no importa, debemos de dejar todo, como dice el versículo anterior, tome su cruz, o sea, va a ser lastimada, van a hablar de usted, no importa, nosotros tenemos que seguir esa cruz de Cristo, tomar la cruz y ser leal al Señor Jesús y servirle a Él y a su misión. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el evangelio del Señor Jesucristo y discipular a otros para que Él se siga regando la semilla a todo lugar. Lucas 9:60 nos dice: mas Él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Y aquí en esta interpretación de este versículo, no quiere decir de que el Señor nos dice, este joven le había dicho que quería enterrar a su papá, ¿no? Entonces, no es que nosotros seamos irresponsables con nuestra familia, pero este hombre estaba poniéndole al Señor Jesús, que lo sabe todo, que lo ve todo, que sabe tu corazón, le estaba poniendo como una trabita, un sentido de que, es que tengo que enterrar, ¿no? No. Entonces, por eso, sabiendo Jesús el corazón, la intención de él, que él estaba poniendo eso como una, ¿cómo se dice? Un pretexto para seguir llevando. Entonces el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia a toda parte el reino de Dios. O sea, nos va a costar, hermana, nos va a costar todo tipo de cosas. Mateo 28, 18, 20 es el capítulo, en este capítulo, estos versículos, lo más claro que podemos ver sobre el discipulado. Y muchas veces se han malinterpretado estos versículos, porque se lo han dado solamente al misionero que se va lejos. Pero no, esto es un versículo para cada creyente, para el que está aquí, para el que el Señor lo llamó más allá, pero es para todo. Dice, y acercándose Jesús les dijo, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de toda la nación. Id, pues, y haced discípulos. Pero ese id, pues, puede ser id, pues, si yo tengo este ladito. Y ahora vamos a ver otros versículos que corresponden a nuestros hijos, a nuestro esposo, a todo el mundo. Id, pues, y haced discípulos. ¿Esto es para quiénes? Ahí nos dice, id, pues, misioneros y haced discípulos. Y pues pastores y hacer discípulos. Y esposa o líder de mujeres hacer discípulos. No, dice todos. Esto es un mandato para todos. Y si nosotros no hacemos eso que estamos haciendo, hermanas, si nosotros no hacemos lo que debemos de hacer, no es que pecado, dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros no hacemos discípulos, nosotros estamos ¿qué? Desobedeciendo la palabra del Señor, porque el Señor nos está mandando a hacerlo.
Entonces dice, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándole en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Y dónde nosotros vamos? ¿De dónde vamos a enseñar nosotros? De la palabra de Dios. Nosotros aprendemos para enseñarle a otra persona. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos versículos, hermanas, no estaban dirigidos a sus discípulos, a los 11. Es para todos. Es para todo creyente. Es para todo aquel que se ha arrepentido y ha creído en Cristo como Salvador personal. Es aquel que está, su iglesia está en casa, es aquel que iglesia que está debajo de un árbol, es aquel que tiene una iglesia como aquí. Es para todo creyente, de toda nación, de toda tribu. Entonces, ser un discípulo es un hacedor de discípulos. Entonces yo le preguntaría ahí, ¿por quién está orando usted que le pueda hablar de Jesucristo y le pueda hablar del Evangelio? ¿Y por quién está orando usted que esté ya discipulado? Y no tiene que ir al seminario para discipular. ¿Usted lo tiene qué? En la palabra. En los momentos que usted se sienta con el maestro a meditar en la palabra, en aprender, en cuando a usted le enseñan. ¿A quién está enseñando lo que usted ha aprendido? ¿A quién le está enseñando lo que usted está aprendiendo? Eso debemos de hacer nosotros, ser hacedores de discípulos. Tristemente, el carácter radical de esta orden a menudo parece estar muy lejos de nuestros hábitos, hermanas, y costumbres cristianas normales. Venimos a la iglesia el domingo, cantamos, se oye la prédica, regresamos a casa, podemos orar la Biblia, sí, leemos la Biblia, hacemos nuestro devocional, participamos en algún estudio en la semana, ¿no es cierto?, con otras creyentes. Pero ¿qué dirían los que nos ven afuera? Esa persona dejó atrás su vida para dedicarse a Jesucristo en su misión. Y no estoy dejando que los que nos hemos tenido, los que el Señor nos ha llamado, lo dejamos para servir tiempo completo. Pues yo también estuve en el caso donde no estaba sirviendo tiempo completo. O sea, ¿qué dice esas personas? Sí, ella es diferente. Sí, ella habla de la palabra. Sí, ella modela con su vida. Sí, ella habla de Cristo para que otros escuchen su palabra. Entonces, cuando leemos el libro de Hechos, hermanas, vemos y les exhorto que se sienten y dediquen un mes a leer Hechos. Esto nos ayuda a nosotros a entender muy bien sobre la iglesia primitiva. Vemos los primeros discípulos ponían en práctica esta confesión y lealtad, a pesar de que había persecución y oposición. Y esto es reconocido en los países donde hay comunismo, llega la persecución. La gente, ¿a dónde va? A la palabra, un movimiento. Que el Señor no quiera y el Señor sabe cuándo nos tiene que tratar de esa manera, ¿cierto? Cuando su pueblo está frío. Entonces en Hechos 4, 29, 31 nos dice, y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extienden tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo, Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Esto se repite constantemente en el Nuevo Testamento. Es cierto que habían líderes, habían maestros, ancianos, con responsabilidades específicas, pero constantemente se estaba hablando ¿de qué? Del ministerio ¿de qué? De la palabra. El ministerio de hablar la palabra, de leer la palabra, de compartir la palabra. ¿A quiénes le toca? A todos los cristianos. A todos nos toca. No solamente a los que tengan un llamado especial, a todo cristiano. Nos toca el ministerio de compartir palabra. Por eso es tan importante que nosotras como mujeres aprendamos la Biblia, leamos la Biblia, meditemos en la Biblia, sepamos interpretarla. Porque es que eso es un llamado también para nosotras mujeres, compartir la palabra. Como segundo, y de ahí ese ministerio de la palabra, entonces, ¿cuál era el primero que teníamos? Los 4 puntos que nos muestra la definición de cómo ser discípulo. El llamamiento al discipulado es el mismo ¿para quién? Para todos. Entonces, la segunda es compartir la palabra unos con otros. Efesios 4.
cuando se lee, no lo vamos a leer sino el 15 y el 16, pero vamos a hablar sobre Efesios 4. Aquí Pablo enumera los dones que Cristo le ha entregado a la iglesia, ¿no es cierto? Unos pastores, otros maestros, evangelistas, etcétera, etcétera. Dice que estos ministerios cumplen la función de capacitar a los santos para la obra del ministerio. El objetivo es la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando el pastor se para aquí y da el mensaje, ¿es para qué? ¿Para edificación de qué? De todos nosotros, del cuerpo de Cristo. Y así mismo cuando una maestro, es para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué esa edificación? ¿Por qué aprendemos de otros? Para nuestro crecimiento en una madurez unificada y de sana doctrina, hermanas, porque si nosotros dentro de la iglesia no hay maestros, no hay maestras, ¿no es cierto? Esto no le corresponde solo a los hombres, nos corresponde a mujeres también estudiar la palabra y para poder enseñarla, para que usted ve cuánta falsa doctrina hay. Y todas, por ejemplo, podemos estar nosotras podemos estar en una, por favor ciérrale la puerta a Carlos ahí que está pidiendo clase. Nosotras podemos estar en una reunión de mujeres, ¿cierto? En una clase, o llega una persona nueva, mujer, y si ella viene de otra iglesia o trae esas ideas, que nosotras en esas reuniones podamos ser capaces a poder confrontar en amor esas situaciones que se dan. Por eso nosotras como mujeres también tenemos que estar capacitadas en la palabra de Dios para aprender, y eso es lo que nosotros como ser discípulas también tenemos que discipular y estar atentas a eso. Entonces no es solamente el pastor que va a estar atento como un pulpo a todo, no, es que el llamado nos lo ha dado el Señor a todos, hombres y mujeres por pareja. Efesios 4, 15, 16 nos dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de que en todo el cuerpo están bien ajustados y unidos por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Aquí está hablando cada miembro, ¿ve? No está diciendo específico, cada creyente, cada miembro de la iglesia. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina e instrucción del Señor. Entonces aquí, ¿con quién estamos compartiendo? ¿Con quién debemos compartir la palabra? Con nuestros hijos. O sea, nosotros también tenemos que saber qué dice la palabra, interpretación de la palabra, para nosotros poderla compartir. ¿Con quién? Con nuestros hijos. Y eso no tiene que ser usted porque es líder. Eso nos corresponde ¿a qué? A cada creyente. Hombre y mujer. Vosotros padres. Ahí nos dice plural, papá y mamá. No dice solamente el papá o solamente la mamá. Dice vosotros padres. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y en qué? La instrucción del Señor. ¿Dónde está la instrucción? En la palabra de Dios. Entonces el Señor nos está mandando a hacer eso. Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Oigan muy bien este versículo. Fíjense lo que dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestro corazón. Aquí no está diciendo que la palabra de Dios habite en abundancia en el pastor, o en la líder de mujeres, o en la esposa del pastor, o en el pastor de jóvenes, o en el de adoración. No dice que habite en qué. Búsqueme en Colosenses 3:16. Habite en abundancia ¿en qué? En vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestando. Entonces, ¿Mari me puede amonestar a mí? Sí. Claro. ¿Yo puedo amonestar a Mari? Sí. Claro. ¿Por qué? ¿Mari me puede enseñar a mí? Claro. ¿Yo puedo enseñar a Mari? Claro. Porque aquí está diciendo, es a todos. Que la palabra de Cristo es la palabra, la Biblia, que es la palabra de Cristo. Dice que abunde en vosotros, hombres y mujeres, personas que han arrepentido y han recibido a Cristo como Salvador personal. Ahí no está diciendo unos cuantos o para hombres solamente, no, para todos.
Y dice, con toda sabiduría, enseñándonos. ¿Nos podemos enseñar las mujeres unas a otras? No debemos, hermana. Aquí el Señor nos lo manda. Así que vaya abriendo sus oíditos y su corazón y preguntarse, ¿a quién estoy enseñando yo? Ore por esa persona que el Señor, yo siempre oro así, hermanas. ¿A quién? Tengo nombres de personas no cristianas a mi alrededor. Y tengo nombres de hermanas y la gracia de Dios que nos permite conocer de diferentes iglesias, y si sus pastores nos dan permiso como el pastor Jesús, le enseño, porque eso es lo que nos manda el Señor. Y también, ¿qué? Amonestándonos, porque hermanas, si no nos amonestamos, ¿cómo nosotros podemos crecer? Si Mari viene a mí y me dice, Lili, veo que esto, aquello, creo que no debes de decir eso, ¿cómo yo voy a crecer? Entonces debemos de amonestándonos unos a otros, con salmos, con himnos, con canciones, contando a Dios y en vuestros corazones. O sea que eso es para todo creyente. ¿Usted se considera creyente? Ok, ¿a quién está discipulando? ¿A quién le está hablando de Cristo? Hermana, no necesitamos seminario para eso. Y ahora que tenemos tantos recursos, que tenemos, en esta época tenemos tanta bendición de libros buenos traducidos, de programas, de diferentes traducciones, para poder más fácil nuestro lenguaje, con estudio de la palabra, interpretación bíblica, con referencia, o sea que ahora no hay pretexto para decir cómo aprendo, porque hay demasiados recursos. Entonces, Romanos 15:14 nos dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros unos a otros. Allí dice que el pastor solamente, que el líder, o que la líder de mujeres, o que la esposa del pastor, dice que unos a otros. Hermana, no se ponga brava si su hermana, igual si un nombre así, Martica, aquí yo sé que creo que no hay ninguna Marta, Martica le dice a Pepita, ven hermana, quiero orar contigo, pero no veo tu vestimenta, quiero trabajar contigo esa área, y empezar a discipularle, apuntándole hacia su corazón, hermana. Porque cuando nos quedamos callados, nosotros estamos pecando. Porque el Señor nos manda aquí que llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarnos unas a otras. Debemos hacerlo. Entonces, Hechos 3:12-15 nos dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño ¿de qué? Del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad, en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. O sea, debemos de cuidarnos entre hermanos. Cuando usted ve a una hermana dentro de un pecado, ¿qué debe de hacer usted? Aquí no dice que es el pastor solamente, ni los líderes. ¿Debemos de qué? De orar primero y de en amor confrontar a esa persona. Hay personas que aunque usted lo haga en amor, se van a molestar. Eso prepárese. Usted lo puede hacer en el amor y puede decirle de mejor manera. Pero si el pecado ha endurecido, su orgullo ha endurecido su corazón, ¿cómo lo va a recibir? Lo va a recibir como si usted estuviera haciendo algo malo, viendo que es bendición ¿para qué? Para la persona, no es para uno, y nosotros estamos siendo obedientes al Señor. Si yo, Martica, veo que tiene un comportamiento grosero con su esposo, ¿qué debo de hacer yo? ¿Debo írselo a decir al pastor o a la esposa del pastor o a la líder? No, yo soy cristiana, yo en el amor de Cristo debo de orar, debo sentarme con ella, hermanita, mire, vi esta actitud con su esposo, ¿no? Porque queremos lo mejor. ¿Para quién? Para nuestra hermana en Cristo. Ahora, debemos de, como decía antes, van a haber personas que
por su pecado se ha endurecido su corazón, no va a tener la madurez espiritual de recibirle a usted ese consejo. Y quizá le va a decir, no se meta en mi vida, es mi problema. Usted, silencio, y siga orando por ella. Pero ya la parte suya usted la hizo, que es lo que el Señor nos manda a amonestar. Si a usted le llegan a decir, hermana, mire, tal cosa, aprenda a recibirlo con amor, hermana. Que si alguien está diciendo que usted está faltando en algo, es para crecimiento suyo. La beneficiada va a ser usted. Entonces, como tercero, entonces, ¿cuál vimos el primero? ¿Qué era qué? Para todo. El llamamiento del discipulado es ¿para quién? Para todo. El segundo, compartir la palabra unos a otros. ¿Nos toca a quién? A todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador personal, los que nos hemos arrepentido. Tercero, todos los cristianos debemos ser misioneros. Ustedes me van a decir, ya van a mandar a Perú. No es eso. Quiere decir, todos los cristianos somos misioneros, hermanos. Porque todos los cristianos, vamos a leer 1 Tesalonicenses 1:5, dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Cómo sabes qué clase de personas demostraron ser entre vosotros por amor a vosotros? Entonces, este es un buen ejemplo, hermana, de que los nuevos discípulos de Tesalónica, de esta iglesia, a pesar que eran perseguidos, habían aceptado el mensaje de verdad y con gozo inspirado por el Espíritu se habían convertido en misioneros sin ser parte de una agencia misionera ni que una iglesia los mandara. Y eso somos todos. Todos somos misioneros en nuestro hogar, todos somos misioneros en el lugar de trabajo donde estamos nosotros, todos somos misioneros en la universidad, en el colegio. ¿Por qué? Porque estamos llevando las buenas, ¿qué? Nuevas de salvación. A otros nos llamó, como a mi esposo y a mí, nos llamó un poquito más allá, a otras tierras lejanas. Es un llamado como le han dado a los pastores, como se le ha dado a otras personas, ¿no es cierto? Pero todos somos, ¿qué? Misioneros, porque estamos llevando, ¿qué? La buena noticia de salvación. Todos somos, ¿qué? Embajadoras de Cristo. ¿Ve que el gobierno tiene embajadores? Entonces, un embajador de aquí que vive en Estados Unidos, vive en España, él está llevando las noticias ¿de qué? De México. Pero todos no fueron allá, pero ustedes representan a México. Y ahora que yo tengo mi residencia permanente, represento a México también, porque vivo aquí, soy parte, me debo de someter y sujetar a las leyes de México. Entonces, nosotros todos somos misioneras. Nuestro primer campo misionero, ¿cuál es para nosotros las mujeres? Que estamos casadas, esposos, las que no tienen esposo inconverso. Nuestros hijos son nuestro primer campo misionero, hermana. Nuestra familia, nuestra área de trabajo, como lo habíamos dicho. Entonces, en primera, o donde usted el Señor lo ponga, ese es su campo misionero. Primera Tesalonicenses 1:6-10 nos dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí estos creyentes cuya vida religiosa y social había cambiado por completo, hermana, aquí terminó el versículo, estos creyentes, su vida religiosa y social había cambiado por completo. Hablaban a otros del evangelio que los había, ¿qué? Transformado. Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿en nuestro hogar ven nuestro cambio? ¿En nuestra familia ven nuestro cambio? ¿En nuestro trabajo? Si alguien está llevando a que hagamos algo incorrecto, ¿nosotros lo hacemos o estamos mostrando a Cristo cuando negamos hacer algo incorrecto? En la universidad,
y más allá. Entonces, 1 Corintios 10:33 nos dice: así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Un cristiano sin un corazón, hermana, entonces aquí fíjese lo que dice, que yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio ¿qué? Beneficio, sino el que muchos ¿qué? Conozcan de la buena noticia, que sean salvos. O sea, podríamos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros para que otros oigan la buena noticia? ¿Por cuántas personas está orando usted para que sea predicarles el evangelio? Hermanas, oiga, escuche bien esto: un cristiano sin un corazón misionero no es un verdadero cristiano. Muchas veces me han dicho, no, es que el llamado es solamente usted, que usted es llamada misionera. Espérese, no. A mí me llamó el Señor con mi esposo afuera, pero un día estábamos en la iglesia y también oraba por personas, también le compartía a personas, tenía grupos en mi casa, porque la persona que redimida, su pasión debe ser hablar de Cristo y compartir las buenas nuevas de salvación. No venir a la iglesia el día domingo y ya luego irme, olvidarme y volver el día domingo, aleluya, amén. Nuestra vida cotidiana debe ser el mensaje de las buenas noticias y de hacer discípulos en todo lugar. ¿Cómo podemos vivir ser misionera, esa pasión de ser misionera? Uno, orando por los que no conocen al Señor, los que están perdidos espiritualmente. Una de las cosas que desde que yo conocí al Señor hago es que yo tengo una libreta donde tengo todos los nombres de personas que conozco que no son cristianas. Bueno, es muy larga, entonces ahora tengo que dividirla mucho. Médicos, amigos, familiares. Y recuerde, su vida está en control del Señor. Y el Señor tiene citas divinas. Y usted por así no conoce a alguien. Tiene un propósito el Señor. Es el tiempo del Señor, pero usted también tiene que hacer su parte. La parte tan bella que el Señor nos dio de hablarle a otro de Cristo, de discipular a otro. Preocupándonos que nuestra conducta no ofenda a nadie, hermanas. Aunque hay gente que y muchas veces vamos a ofender, tenemos que pedir perdón. Yo lo he hecho y he tenido que pedir perdón. O hay veces no lo haces tú, pero a otro le parece que tú lo ofendiste, ¿cierto? Entonces, conversando del evangelio a toda persona, de diferentes formas para comunicar el evangelio. Filipenses 2:7, listo, estamos bien de tiempo. Filipenses 2:7 nos dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hermanas, nosotros, aunque somos libres, somos esclavos ¿de quién? De Cristo. Somos esclavas del Señor. La original traducción dice esclavos de Cristo. Entonces, vamos para la cuarta. Entonces, vamos a recordar lo que es la forma del discipulado. ¿Qué dice la Biblia al respecto del discipulado? Primero, el llamamiento al discipulado es el mismo ¿para quién? Para todos nosotros. Para todos, para todos. Segundo, debemos de compartir la palabra ¿qué? Unos a otros. Eso corresponde de que nosotros debemos de compartir con nuestros hermanos en Cristo, con todos, compartir la palabra, exhortarnos, amonestarnos. Tercero, todos los cristianos debemos ser misioneros. Todos los cristianos debemos ser misioneros. Todos. Y cuarto, hermanas, hay que llevar las buenas noticias y discipular cuando sea, como sea y a quien sea. Esas buenas noticias de salvación y de discipular es cuando sea, como sea y a quien sea. El Nuevo Testamento nos prevé que los discípulos cristianos compartían con oración la palabra de Dios y un sinnúmero de maneras y contextos. Esto ocurre cuando nos congregamos, pero también nosotros compartimos la palabra y escuchamos la palabra de Dios cuando nos congregamos, ¿cierto? Pero eso no se puede quedar allí nomás. Pregúntese,
o hágase un diario, una lista diaria usted. ¿Qué hizo hoy? ¿Se acuerda cuando yo les decía hagan su agenda y agenden? Agenden intencionalmente a quién le voy a predicar de Cristo, a quién voy a discipular. Cuando los cristianos comparten el día a día la verdad unos con otros, se alientan a permanecer fuertes. Hermanos, una llamada para orar con otra hermana. Eso no nos va a tomar tiempo de compartir un versículo o de decidir, hermana, yo quisiera orar con usted cada martes y compartir la palabra con usted cada martes. Efesios 4:25 nos dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, la verdad cada cual a su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Mire para que se dé un chisme. Vuela, ¿no es cierto? Y ahí sí hay llamadas y requete llamadas. O si alguien cayó en pecado, se riega como pólvora. Sin embargo, el que podamos, como dice, hablar la verdad uno con otro, hablarnos o sentarnos para hablar un tiempo. Una de las cosas que ha hecho mucho bien en mi vida, en todos los países donde he vivido, es tener tiempo de oración con hermanas. Tiempo de oración, de lectura de la palabra y la oración. Hebreos 3:13 nos dice, antes exhortados los unos a los otros cada día. Fíjense que ahí no dice cada 8 días que vayamos al culto. Dice, exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Los padres críen a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4 nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criaros en la disciplina e instrucción del Señor en cualquier lugar donde usted se encuentre. En cualquier parte, dice, Primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea que nosotros ocurre no solo cuando nos congregamos, cuando los cristianos compartimos el día a día, ¿no es cierto? Y di estos versículos. ¿Cuándo qué? Cuando con la segunda, la B, conversaciones amenas y sazonadas con sal con personas que no son creyentes, hermanas. O sea, la primera se enfatizaba a personas creyentes y exhortando a los hijos también con la palabra. La segunda, tener conversaciones con personas no creyentes. Colosenses 4:5-6 nos dice, andad sabiamente para los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada persona. Entonces esto es muy importante, hermanas. Debemos de responder con amabilidad y respeto, y cuando nos preguntan por la esperanza cristiana, debemos de responder con eso. Hay veces se nos hace difícil, yo también he caído en eso, que hay veces queremos como que si fuéramos nosotros el que vamos a convertir la persona, ¿cierto? Y todos nos equivocamos en eso, porque todos pasamos por eso. Entonces, que orarle al Señor, Señor, dame palabra y ayúdame a responder lo correcto cuando nos hacen esas preguntas, o cuando nos dicen fanáticos, o cuando están detrás de nosotros en vez de para caernos a lo bravo, ¿no? Entonces nosotros tener esa, y solamente lo vamos a tener cuando nosotros pasamos ese tiempo con el Señor, si no la carne nos traiciona. Primera de Pedro 3:15-16 nos dice, si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con ¿qué? Mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquellos que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. ¿Nos van a difamar? Claro, aquí no lo dice la palabra. ¿Van a hablar de nosotros? Claro que lo van a hacer, hermanas. Pero nosotros, a pesar de eso, nosotros debemos de presentar defensa de la esperanza del Evangelio, y tenemos que hacerlo con mansedumbre y ¿con qué? Con reverencia. ¿Eso es fácil? No, hermana. Yo también lo lucho, es difícil,
pero solamente podemos hacerlo cuando nosotras entre hermanas oramos unas por otras, nos hacemos discípulas unas por otras. Puedo yo saber un poquito más que Marta, ¿no es cierto? ¿Y qué debo de hacer yo? Ayudar a Marta y enseñarle a Marta, ¿cierto? Para que Marta aprenda y le enseñe a quién, a Pepita. Y así, ese debe ser nuestro manejo. Entonces no es porque, no, yo no soy líder, o no, la iglesia no me ha llamado, no, todos los cristianos debemos ser personas responsables, las mujeres, de meditar en la palabra, de aprender la palabra, de pasar tiempo estudiando la palabra, porque vamos a renovar, ¿qué? A transformar, ¿qué? Nuestra mente, nuestro corazón, para vivir en que no sea en las cosas del mundo. Entonces, hermanas, para la conclusión de todo lo que hemos visto, de cómo nosotros, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cuál fue la primera qué nos dice la Biblia acerca, que nos muestra la definición de ser discípulos? Primero, volvemos a repetirlo, el llamamiento al discipulado es el mismo ¿para quién? Para todos. Vimos varios de versículos. La segunda, ¿cuál es? Unos con otros. O sea que nosotras como hijas del Señor, nosotros compartimos la palabra con otra hermana, con nuestros hijos, dimos versículos bíblicos, cómo nos lleva esto. Tercero, todos los cristianos debemos ser ¿qué? Misioneros. Eso significa que todos los cristianas, todas nosotras, estamos hablando nosotras las mujeres en esta clase de mujeres, todas debemos de compartir las buenas nuevas de salvación a otros. Y allí cuando dice a otros no significa que usted solamente le va a compartir a las mujeres. No, va a haber un momento que usted, a lo mejor un joven o un hombre, usted tuvo porque es médico, por esto. Si usted tiene la oportunidad, usted le va a predicar las buenas nuevas de salvación, porque esto nos compete a todos, ¿no es cierto? Ok. Y el cuarto, llevar buenas noticias y discipulado cuando sea como sea. Llevar las buenas noticias y de buenos mensajes de salvación y discipulado cuando sea como sea y a quien sea. Me quedan unos minuticos. La conclusión, quiero leerle la conclusión y darle unos aspectos que escribí por ahí. Conclusión, todos los participantes en la obra del Señor. Dice 1 Corintios 15, 58. Todos ayudamos a que la vid crezca compartiendo la palabra, en oración en todo momento y del modo que podamos hacerlo. ¿Ok? Entonces, 1 Corintios, aquí no la puse. Vamos a buscar 1 Corintios. Primera de Corintios 15. 58 dice así: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que en vano. ¿Y ese versículo dice para los pastores nada más? No, eso es para todo creyente. Vuelvo a repetirlo. Con ese concluimos y voy a dar una serie de ejemplitos en lo que nosotros podemos trabajar, lo que aprendimos hoy. Por tanto, mis amados hermanos, ¿está qué? Firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanas, que el Señor nos ayude cada día a poder hablar su palabra, poder dar las buenas nuevas de salvación, ser discipuladas, ser lo humildes para saber recibir enseñanza y lo humildes también para poderla enseñar. Nosotros hay tres formas que podemos hacer de manera personal enseñando. Mire, las discipulados que podemos hacer en el hogar, en la congregación y en la comunidad. En el hogar nosotros leemos la Biblia y oramos ¿con quién? Con nuestros hijos. Podemos leer la Biblia y orar ¿con quién? Con nuestro cónyuge. Podemos escribir cartas a nuestra familia y podemos aplicar la Biblia en nuestras conversaciones diarias. Hay veces las personas nos hablan, nos piden un consejo. ¿Ve que hay personas no creyentes que nos piden consejo? Pues usted tiene que estar preparada en la palabra de Dios
y a memorizarse versículos para poder en ese momento vivir esa conversación diaria. En la congregación podemos ayudar a consolidar la fe de un cristiano recién convertido. Entonces, el que vengan más cristianos aquí, ¿le toca al pastor? Perdón, dice mala pregunta. El que vengan más personas de visita o que venga gente que se le ha compartido, ¿es parte nomás del pastor y de los líderes? No. Es de cada uno de ustedes. Esas bancas se van a llenar en la medida que usted comparta el evangelio aquí alrededor, más allácito y más allácito. ¿Ok? Entonces, leer la Biblia, orar con otra persona. Usted puede invitar a la hermana Pepita y decirle, nos tomamos un café el miércoles. Así de práctico. Te vi triste el domingo, podemos conversar juntas, quiero leer la Biblia contigo y orar. Eso es parte de la iglesia, eso es parte de todos nosotros, no del pastor y de los líderes. Ejercer el ministerio laico también un ministerio desde los asientos de la iglesia, hermana. Usted está ahí en asiento los domingos. Puede ser que usted no sea líder, puede ser que sea líder, pero esto le compete a todo el mundo. Hablarle a otro de Cristo, invitar a la iglesia y discipular a los que están dentro de la iglesia. ¿Okay? En la comunidad, invitar a gente a actividades evangelísticas, desayunos que se puedan hacer de mujeres, un día un desayuno de mujeres y usted invita, cada una se va a proponer a orar por la persona que va a invitar, esa amiga, para traerla a ese desayuno donde se va a compartir la palabra de Dios. Regalar libros, hermana, folletos, regalar videos de sermones. Eso no nos cuesta nada. Evangelizar amigos. Responder preguntas que muchas veces las personas quieren hacer. Podemos tener grupos pequeños. Los grupos pequeños son buenos porque vamos a leer la Biblia y vamos a orar como familia. Estos grupos en escuela dominical o en la semana. Participar en los grupos que tienen usted. Por ejemplo, yo sé que los martes tienen grupos de mujeres. Acuda a los grupos si usted puede. Si hay gente que no puede en esa mañana, propongan otro en la noche, hermanas, para aquellas que trabajan en el día, otro día. Pero hay que hacerlo, no nos podemos casar por aquí nomás, no. Hay que ser flexible también a la necesidad de todas las otras hermanas que están aquí. O vamos a hacer una comida el sábado y vamos a compartir un rato, un testimonio que hizo el Señor con tu vida, o darle gracias al Señor. Hacer evangelismo o invitar gente no convertida a tu casa y hablarlo con tu pastor. Quiero tener un grupo de personas no convertidas en mi casa y quiero que me ayuden. Yo puedo preparar y hablarle a otro de Cristo. En grupos grandes, introducir contenido cristiano. En cumpleaños, usted ve que a veces lo invitan a cumpleaños de gente inconversa y le dicen a uno, ore, por favor, ore. ¿A usted no le ha pasado? Sí. Porque saben que uno es cristiano, que ahí usted si sabe Biblia, usted va a decir también versículos bíblicos y usted va a llevar las buenas nuevas de salvación. A mí me operaron hace 3 años y el doctor me dijo, ¿qué es lo último en cirugía? Estaba el ginecólogo, todos los que me iban a operar y la ayudante. ¿Quieres algo en especial antes de anestesiarte? Me dijo. Y dije, aquí mismo. Sí, déjame orar, le dije al doctor. Y ahí, déjame orar, y me dijo, sí, ora. Y ahí prediqué el plan de salvación. Son momentos que usted, eso no me dormí, me operaron, salí de allá. Pero si el Señor fue un motivo de que me llevó a la operación y salí de allá para que otros llegaran a Cristo, a usted eso no le debe interesar. Que se dio cuenta que no se dio, ese no es su problema. Pero usted debe de aprovechar esas citas divinas que da el Señor. ¿Usted cree, imagínese, que ese hombre fue el Señor que lo quiso hacer? No él. Decirme, antes de anestesiarte, ¿quieres algo en especial? Nunca a mí me han operado varias veces y nunca me han dicho eso. Le dije, sí, déjame orar. Pero cuando oré, inmediatamente di el plan de salvación. La buena noticia, la buena nueva de salvación. Entonces son cosas que vamos a hacerlo. Entonces, en esas reuniones o situaciones en el colegio, las que tienen hijos en colegio, o se le acercan las madres, vamos a hacer algo. Usted sea parte de eso, no sea irle. Aproveche
el Señor le está poniendo a usted. No decir, ay, no me voy a reunir con impías, no. No, Señor, usted es la luz en medio de esas tinieblas. Entonces usted aproveche eso, pídale a sus hermanas de la iglesia, oren por mí que esta semana tengo cita con mamás del colegio y voy a aprovechar. Todas esas son citas que nosotros debemos de aprovechar. Predicar la palabra en manera ocasional, dar un testimonio de aliento. Usted cuando alguien está triste que no es cristiano y viene y le pregunta algo, usted tiene mucho testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Se hace un momento que usted pueda decirlo. Regale CDs de canciones bíblicas. Leer la Biblia, hermanos, cuando se lo permitan. Hermanas, es necesario que nosotras, dentro de nuestra iglesia, no pensemos en solo el domingo, jajaja, y solo la reunión de mujeres, jajaja. Nosotros somos discípulas que tenemos que, ¿qué? Discipular. Y eso es un mandato que el Señor nos mandó a todas. Esta iglesia se van a llenar esos bancos de mujeres aquí hoy, en esta clase, mientras ustedes sean intencionales también en predicar las buenas nuevas de salvación a otras mujeres también. Y ser parte de lo que Dios está haciendo en la obra aquí en esta iglesia. Entonces quiero terminar leyendo otra vez este versículo, 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amadas hermanas, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que en vano. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque un día en tu gracia y misericordia tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, porque no nos lo merecíamos, Padre. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, perdónanos las veces que no le hemos hablado a otro de Cristo, Señor. Perdónanos las veces cuando no hemos discipulado a otros. Perdónanos las veces cuando no hemos sido intencionales en tener ese tiempo de estudiar tu palabra, de meditarla, para que transforme nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y de pasar tiempo en oración. Padre, perdónanos nuestra negligencia, Señor, de día a día. Ayúdanos, Señor, y hoy te pedimos sabiduría tuya, Señor, que tú la das abundantemente y sin reproche, Padre, que nos ayudes a ser discípulos, a saber que nos discipulen y ser humildes para que nos discipulen y también ser humildes para discipular a otras, Señor. Te pido en especial por mis amadas hermanas, por el pastor Jesón, por el liderazgo, por la iglesia, Señor, por su esposa, por sus hijos, por cada una de las familias representadas en este lugar. Padre, que sean aquí la luz en medio de este lugar en Ciudad de México, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús.